Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí una vez más, continuando con esta serie de mensajes y videos. Y hoy tenemos un tema bastante importante, bastante necesario, sobre todo para estos tiempos complicados. Es un tema que, para que tú más o menos te vayas dando una idea, si pudiéramos englobar la gran mayoría, si no es que todas las oraciones en una sola palabra, sí, si pudiera tomar yo toda la gente que me pide oración y pudiera englobar todas esas necesidades en una sola palabra, ¿cuál crees que sería esa palabra? Pues pudieran venir a nuestra mente muchas palabras, pero en particular es una palabra, la palabra cambio. Sí, la gente necesita un cambio en su economía, un cambio en su vida espiritual, un cambio en su relación de pareja, en su relación de familia, en la salud, por ejemplo. En el fondo, todos estamos pidiendo un cambio y a veces el cambio el cambio que necesitamos es mucho más profundo, porque no es algo que esté sucediendo afuera de nosotros, es algo aquí adentro, en la esencia de lo que somos, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de pensar. Cambio en los hábitos, cambio en los propósitos, y esta palabra es una palabra que en muchos casos es muy estudiada. Si tú indagas por ahí, te vas a encontrar que inclusive hay cursos que hablan sobre la resistencia al cambio, los procesos de cambio. Pero hoy quisiéramos hablar de esto porque muchas veces nos encontramos personas que pueden ir a un curso de superación personal. Y prácticamente, aparte de superación personal, en muchos de los casos tendríamos que titularlos como de motivación, porque la gente sale muy motivada. Imagínate que sale como inflada en su mente, en su corazón. Pero ¿qué sucede al pasar de los días cuando de repente ese aire empieza a irse y la gente se empieza a desinflar? ¿Qué sucede cuando ese cambio solo está en la teoría y solo está en circunstancias superficiales y no está en la verdadera necesidad, en la profundidad de nuestro ser, en las circunstancias que estamos viviendo? Pues hoy quisiéramos hablar de esto, y sobre todo porque mucha gente no se imagina todo lo que significa o todo lo que implica tener una relación con Dios o desarrollar nuestra relación con Dios, para aquellos que ya de alguna manera lo estamos haciendo. Y esto implica muchas cosas, y una de ellas es tener una relación con aquel que verdaderamente produce los cambios más fuertes y sustanciales en la vida. Sí, Jesucristo es realmente alguien que puede cambiar lo más profundo de tu ser, de tu mente, de tu corazón, de tus emociones y de tu vida. Ahora, a lo mejor esto es muy difícil de creer en un principio, pero créeme que hay personas que han llegado a mí y que me han contado sus problemas. Y de repente me ha tocado oír de todo, amigo. Y de repente no te niego que hay momentos en que hay personas que me han traído un panorama de su vida tan difícil, tan desesperanzador, pensando con la mente humana, que de repente me dicen: ¿y qué hago? ¿Qué hago, Esaú? Y yo nada más, en ciertos momentos, yo digo: bueno, solo tú puedes, Señor. Y a veces solo me ha tocado decirle a la persona: mira, lo que yo realmente sé que funciona es darle una oportunidad a Dios. Darle un tiempito a Dios. Yo sé que no te estoy diciendo cómo lo va a hacer, pero me ha tocado ver muchas personas, que aún ni yo mismo en mi mente pudiera decir: bueno, Dios va a hacer esto, aquello. Pero al cabo de un tiempo, de repente me doy cuenta que su vida es totalmente transformada. Y sobre todo su esperanza de vida plena es realmente bastante diferente. ¿Y por qué podemos hablar de esto? Primero, antes quisiéramos irnos un poquito a la palabra de Dios, algo fuerte e importante, lo que dice la palabra de Dios. Y vámonos a un libro del Antiguo Testamento que es Jeremías,
Jeremías capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Jeremías es un profeta. Y palabra, Dios habla a Jeremías. Te puedes imaginar del acontecimiento tan fuerte que es esto. Y le dice Dios a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Prácticamente Dios le dice: ve a la casa del alfarero, ahí a su taller donde él trabaja, y ya que estés ahí adentro, ahí te voy a hablar. Y seguimos leyendo, dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjate nada más, la rueda. ¿Qué es la rueda? No sé quién de ustedes les ha tocado ver esto en las películas, en la televisión. Yo particularmente, yo he estado y yo me he montado en una rueda del alfarero, y no como las modernas que traen un motor que hace girar la rueda, no, como las de antaño. Sí, en una de esas antiguas me tocó subirme y tratar de hacer una pieza de alfarero, y es muy difícil. Primero, ¿por qué? Porque esa rueda que está arriba está como en una mesa y va girando, pero tiene como un perno, y abajo hay otra rueda que tú vas moviendo con tus pies. Entonces tú tienes que tener una coordinación entre tus pies y tus manos. Pero al poner el barro, que particularmente el barro que se pone en la rueda del alfarero es un barro particularmente muy lleno de humedad, con muchísima agua. El barro que va para realizar una pieza en la rueda del alfarero tiene que estar tan dócil, tan húmedo, que prácticamente al girar es fácil de manejar, como tú lo has visto en las películas o en los programas de televisión. Pero cuando no estás exactamente centrado en el círculo de ese plato, de esa mesa, la pieza se deforma y se deshace así, rapidísimo. Y como es tan dócil ese barro, se deshace en ese momento. Pero se deshace y tú puedes volver a formarla. Vuelves a agarrar el barro, vuelves a hacer un montículo, una bolita o algo, y lo puedes volver a hacer. Entonces, fíjate nada más que Dios le habla al profeta y le dice: ve y dile a mi pueblo que yo puedo hacer lo mismo y de la manera tan fácil. ¿Y por qué les da un ejemplo así? Un pueblo que está viviendo cosas difíciles, circunstancias bastante complicadas, momentos en donde pareciera que nada va a cambiar, momentos en donde que pareciera que el cúmulo de errores en su ser ha minado la esperanza de cambio. ¿Alguien se siente identificado con esto? Yo creo que todos. En un mundo con tanta exigencia, con tanta competencia, en donde nada es suficiente, en donde ningún logro es suficiente, de acuerdo a la teoría o a la cultura de la calidad, nada es suficiente. Todo puede ser mejor y nunca nada es suficiente. Entonces produce una gran frustración y una gran obsesión por esa palabra, cambio. Entonces Dios le habla eso a su pueblo. Ahora, no está hablando de un pueblo no creyente, está hablando a su pueblo. Entonces, para que podamos entender, vamos a ver un poquito lo que está atrás del proceso del barro. ¿Y por qué te lo tengo que decir? Porque a veces la Biblia habla ejemplos muy profundos y no sabemos que son tan profundos si no conocemos la ilustración que nos está presentando la palabra de Dios. Por ejemplo, el barro. ¿Qué es el barro? Es un tipo de tierra, y yo particularmente tuve la oportunidad de manejar el barro. Y es, primero, el barro tiene un proceso. Y el primer proceso es la criba. O sea, tienes que cribar esa tierra para que quede un polvo tan fino, pero créeme, tan fino que parece talco. El talco de los bebés, así debe de quedar. El polvo fino se mezcla con agua. Y acostumbrados nosotros a las recetas de cocina
muchos de nosotros dijéramos, ¿y qué más se le va a agregar? Nada más. Esa tierra, ese tipo de tierra y agua, nada más. Esa es una mezcla y no deben de quedar piedritas, ni restos, ni nada. Tiene que ser esa tierra pura. Nada de piedras, porque cualquier piedrita, al momento que el barro va a dar al horno, va a explotar y va a dañar la pieza. Entonces, después de la criba, quiero hablarte de tres etapas que lleva el barro, sobre todo el tipo de barro, para hacer piezas como las que está hablando aquí la Biblia. Sí. La primera etapa, si quieres poner un número 1, es esta. Preparar el barro y darle forma. La primera parte es donde en la rueda del alfarero, como te dije, el barro es tan sensible, con tanta humedad. Para nosotros, ¿qué representa el agua? El Espíritu Santo. Y está hablando Dios, yo te voy a transformar. Pero el primer simbolismo es el Espíritu Santo. Necesitas estar empapado, lleno, pleno, completamente lleno de su Espíritu, para que puedas ser dócil. Porque aparte, quiero que te imagines que en esa etapa, para un barro, para el rueda del alfarero, es tan lleno de agua y tan dócil que cuando tú simplemente lo tocas, tus huellas dactilares se quedan en el barro. ¿Te puedes imaginar qué sensible, qué dócil está el barro en ese momento? Ahora, ¿te puedes imaginar que las manos de Dios puestas en nosotros en ese momento dejan sus propias huellas? Sí, las huellas de Dios, sus huellas digitales están en ti. Pero continuamos. El proceso de darle forma. En este proceso puede haber errores, pero llega un momento en que ya la pieza tiene forma. Y en ese momento, cuando ya está la forma que va a quedar definitiva, termina la primera etapa, ¿sí? Y viene la segunda etapa. A estas dos partes, la primera y la segunda, en este tiempo al barro se le llama barro vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera es un proceso en donde el barro todavía puede ser modificado, ¿sí? Entonces, empieza la segunda etapa. La segunda etapa, inclusive quiero decirte que en la primera etapa, como paréntesis, tienes que provocar que no descienda el nivel de humedad, ni siquiera rápido. Incluso las piezas, cuando no están terminadas, se les ponen como telas húmedas en agua y luego plástico para que no se sequen. Al pasar a la segunda etapa, que es la etapa de secado y preparación para el horno, todo cambia. Viene un proceso en donde se le va a querer quitar la humedad poco a poco. Entonces, y es una preparación para el horno. En esta etapa, el barro, en estas primeras dos etapas, el barro es de un color café. Sí, café. Muy diferente a las piezas de barro que tú ves en las artesanías. Es un color café. Entonces, este proceso de secado tiene que ser controlado para que no se agriete el barro. Y es un proceso en donde la pieza tiene que secarse completamente antes de llegar al horno. En estas dos etapas, ¿por qué esta segunda etapa se le sigue llamando barro vivo? Porque aún en este tiempo, aún si el barro está muy seco, tú puedes agarrar un mazo y machacarlo todo, quebrarlo todo, volverlo a cribar, aunque parte se va a perder, y puedes reusar el barro. Sí, podemos cambiar ese proceso. Pero llegamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa del horno. Y no es un horno como lo que tú y yo conocemos como un horno donde se hace pan, donde se hacen pasteles. En este horno, es un horno que va a más de 1000 grados centígrados. Es un horno fuertísimamente caliente. Y este horno representa la muerte. Sí, la muerte al yo. La etapa del horno, la tercera etapa, representa la muerte. Y alguien dijera, ¿pero para qué? La misma Biblia dice que el grano necesita caer en la tierra, necesita secarse o morir
para poder dar fruto o germinar. El barro, mientras no pase por el horno, no se puede usar. No se puede usar. Puede estar precioso, pero no se puede usar. Ninguno de esos recipientes puede tener agua o lo que sea, porque se va a deshacer. No puede ser usado. Para poder ser usado, observa esta ilustración. Necesitamos pasar por ese horno, esa muerte y una nueva vida que se produce en ese fuego. Este barro, después de pasar el horno, recuerda, no debe haber piedras ni restos de nada más. Tiene que ser el barro solamente con agua, ya seco, ya con forma. Después de este proceso, el barro cambia totalmente. De ser café llega a ser un color rojo, sí, como los ladrillos rojo. Y tú dices, ¿cómo cambió de color? ¿Le echamos alguna pintura? No le hicimos nada, no se le agregó nada, absolutamente nada. Pero esa temperatura tan fuerte produjo un cambio total, pudiéramos decir, de su naturaleza. Y llevó a un proceso totalmente diferente. Ese barro puede ser usado, ¿sí? Y ya puede ser usado, pero hay algo que sucede. Si ese barro que ya está siendo usado, lo quisiéramos cambiar, amigo, complicado. Ese barro ya no puede regresar a esa primera naturaleza. Normalmente cuando una pieza de barro ya cocido que se está usando se fractura, ¿a dónde crees que va a dar? A la basura. Es un proceso donde totalmente eres sustituido por alguien más. Pero Dios no viene a sustituirte, como una vez ya lo dije. Dios viene a rescatarnos. Y está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, un pueblo ya creyente que ya de alguna manera él ya había usado, lo cual significa que ya había pasado por, ¿qué crees? El horno. Y entonces el tipo de cambio, restauración, sanidad que Dios está hablando a su pueblo es pasarlo. ¿Sabes cómo se le dice al barro que pasó por el horno? Barro muerto. ¿Te puedes imaginar una transformación que para el hombre es ya imposible? Pasar el barro muerto al barro vivo, ya no se puede. Ni aunque lo tritures, ese barro ya está cocido, ya es naranja, ya no es café. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? De un proceso sobrenatural, mucho más allá de tu capacidad y de la mía. Un proceso en donde Él nos va llevando de la mano y sí estamos participando, pero es un proceso mucho mayor de cambio, en donde no solo intervienen tus capacidades, sino sobre todo viene una obra de Dios sobrenatural. Tú y yo tenemos muchos límites, sí, tenemos límites en la fuerza, en la capacidad, en muchas cosas, pero Dios no. Entonces Dios prácticamente le está hablando a un pueblo, así como el alfarero puede rehacerte, yo te puedo rehacer. Pero no le está hablando a un pueblo no creyente. No le está hablando a un pueblo que no había sido usado. Ahorita yo quisiera hablar a todas esas personas que me están oyendo, que ya tienen tiempo de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, inclusive muchos de ustedes que ya de alguna manera han servido a Dios. ¿Qué sucede cuando tienes muchos años de conocer, de manejar muchas cosas como si fuera una fórmula de cocina? Y de repente tú en el fondo sabes que necesitas cambiar todavía y constantemente y que no puedes estancarte, tienes que seguir evolucionando y creciendo porque eso es a lo que Dios nos lleva. Y de repente quieres hacerlo todo con tu fuerza, con tu capacidad. Pues vienen momentos de frustración terribles. Mira, me ha tocado orar por pastores y por líderes. Y ese momento es muy frustrante. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de cambio y se requiere algo que tú y yo no tenemos, el poder de Dios. Entonces, querer hacer esos procesos de cambio en nuestras fuerzas o solo nuestra capacidad es llevarnos a un proceso en donde lograremos algunos cambios, pero no lo que realmente necesitamos. Y eso, a lo mejor,
Mucha gente que me está oyendo lo va a entender. Necesitamos algo que venga de Dios, algo profundo, algo espiritual, un cambio que nos lleve de la desesperación a la tranquilidad y a la paz. Un cambio que nos lleve de la frustración, escúchame, de la frustración que nos genera este mundo, a la plenitud que solo Dios nos puede dar. Dios habla de esto y le dice a su pueblo, ¿sabes qué? A ti que tú perdiste toda esperanza de cambio, a ti te hablo. Yo te puedo transformar. Deja de hacerlo solo y ven a mí. Es lo que Dios le dijo a su pueblo a través de ese profeta. Amigo, de repente detenerte y ver que los fracasos no nos dejan inmunes. Los golpes y los intentos de esos cambios que no fueron fructíferos y exitosos realmente dejan huella. ¿Sabes? Muchas personas ahorita ya no creen en esos cambios. Me he encontrado con mucha gente diciéndome, ya ni siquiera hago propósitos de año nuevo, ya no hago proyectos porque en el fondo me voy a sentir peor cuando no ocurran. ¿Sabes que hay personas que no pueden salir de un vicio, una costumbre, un hábito? Y nos damos cuenta que es importante entender que tenemos un Dios que ya mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz. Pero Él nos ha dado una responsabilidad. Y Él nos dice, ahora hijo, tú lo vas a hacer. ¿Te puedes recordar a esos padres que están viendo a sus hijos aprender a caminar? Y de repente empiezan a ver a mucha gente que los toman de los brazos y que los van llevando de aquí para allá. Y llega un momento que el padre o la madre dice, déjenmelo solo. Déjenmelo solo. Él necesita aprender a caminar, a levantarse, a caerse y levantarse. Déjenmelo solo. Él necesita aprender. Y para eso estoy yo aquí. Dios está aquí contigo y conmigo. Y hay un momento en que Él lo que está haciendo es ¿sabes qué? Déjenmelo solo. Lo importante ahora es que Él aprenda a levantarse. A que Él aprenda a crecer y a cambiar las cosas, puesto que las obras en la cruz ya están hechas. Ha llegado el momento de acercarse a Dios. Ahora, ¿por qué te hablo esto? Porque hay una forma de replantear la vida ahora en el poder de Dios. Dios es el que transforma lo muerto en vivo, el que resucita a los muertos. Jesucristo resucitó a Lázaro, aun cuando su cuerpo ya estaba en descomposición. ¿Qué significa? Dios es el que puede pasar el barro muerto a barro vivo. Dios siempre nos ha hablado de una transformación que viene junto a Él y a través de Él. Él usará nuestras habilidades, sí, nuestras capacidades, sí, nuestras decisiones, sí, nuestras acciones, sí. Pero saber que en este proceso no estás solo y que necesitas de Él es primeramente un descanso. Un descanso de saber que no estás solo ante el problema y que Dios va a transformar las cosas. Ahora, alguien me dirá, ¿cómo? Esto es un proceso. Y es un proceso a lo cual te invito a seguir profundizando en el conocimiento de Dios. Profundizando, por ejemplo, estaremos nosotros y mucha gente más a través de las líneas de internet dándote información. Yo estaré tratando de enseñarte o enseñándote muchos principios que te van a ayudar a entender quién eres y de qué manera funciona todo esto, pero sobre todo principios que te van a llevar a sacar la tristeza, la frustración y empezar a tener una vida plena. ¿Cuándo? Hoy. No cuando tengas más dinero, no cuando tengas más gente cerca de ti, no cuando la gente te diga te quiero, te amo, te admiro. No. Ya. No podemos esperar a que esos factores se junten, cuando en muchos de los casos no siempre se van a juntar. Jesucristo
siempre fue pleno, aun cuando hubo gente a su alrededor criticándolo, agrediéndolo, insultándolo. Y él no necesitó que esa gente cambiara para que él estuviera pleno. Dios nos lleva una libertad de entender que hay procesos que podemos vivir de la mano de Dios. Y que aunque alguien a tu lado no cambie, alguien a otro lado no cambie, atrás y enfrente de ti no esté cambiando, no hay problema. Tú no necesitas que ellos cambien para que tú cambies de la mano de Dios. Y otra cosa muy importante. En las novelas de aquí en México, siempre que a la buena le iba bien, a la mala le iba muy mal. Y mucha gente tiene ese chip en la cabeza y piensa que para que a ellos les vaya bien, le tiene que ir mal a alguien. No es cierto. Dios no necesita de que le pase algo a alguien o no le pase para bendecir tu vida. Y lo más hermoso es no desearle el mal a nadie. Oye, amigo, ¿a qué te invito? Primero, a darte cuenta que hay un proceso diferente, mucho más que todos los cursos que puedas tomar allá afuera. Que hay un proceso de la mano de Dios. Y está disponible para ti. Y es gratis. Pagado en la cruz del Calvario. Es gratis para ti. Pero no fue gratis. ¿Qué significa? Ahora parece que me estoy contradiciendo. No fue gratis porque fue pagado en la cruz del Calvario. Para ti. Ese proceso de cambio. Para ti. Y para mí. No fue gratis. Alguien lo pagó. Por lo cual, si alguien lo pagó en la cruz, por eso es gratis para nosotros. Hoy respira hondo y empieza a permitir que Dios vaya restaurando la primera palabra, esperanza, de cambio. Y junto con la esperanza de cambio, la fuerza y la motivación. Yo simplemente estaré por ahí y te voy a estar dando mucho más información. Pero recuerda lo que Dios nos habló en esto. Sus procesos no son físicos, son espirituales. Y esos llegan al mundo físico. Vamos a vivir una transformación plena y completa. Oye, amigo, sacúdete. Sacúdete la tristeza, la frustración. Sácala de ti. Y date cuenta que aunque tú hayas sido una pieza de barro que has sido usado por muchos años, que no importa cuántos años de ministerio tengas, cuánto tiempo has servido a Dios o si no lo has servido, si tú te sientes como esa pieza de barro que se fracturó y que nadie aquí en este mundo que quiere tomar en cuenta y que nadie te quiere rescatar, te tengo una muy buena noticia. Dios habla a su pueblo y te dice, yo te puedo volver a poner en la rueda del alfarero como el primer día. Y puedo hacer de ti lo que tú no te imaginas. Seguiremos contigo. Simplemente hoy, búscanos por ahí. Vamos a estar en las redes sociales y estoy para servirte. Dios te bendiga. Hasta luego. Dios te bendiga. Hola, espero te haya gustado el video. Pero ¿sabes? Tenemos mucho más contenido para ti. Por eso te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y aquí abajo, en el área de descripción, te vamos a dejar los links de nuestras redes sociales. Gracias. Hasta luego.